Durante más de 40 años, el océano fue su hogar para circunnavegaciones de miles de millas náuticas. La familia Schurman son navegantes legendarios que han visto el mundo desde la cubierta de su embarcación. Sin embargo, esos años de viaje los llevaron a un descubrimiento impactante que cambió sus vidas y su misión. Entonces desembarcamos, y la isla estaba cubierta de contaminación plástica. Fue un gran impacto para nosotros. El océano está realmente enfermo. Está en el hospital y casi muriéndose. Y si no lo protegemos, va a morir. Y mucha gente pregunta, ¿y ustedes qué van a hacer al respecto? Y mis padres dijeron, queremos dejar un legado, queremos hacer algo para cambiar esto. Finalmente, creamos La Voz del Océano. Y la idea de La Voz del Océano no era solo mostrar los problemas, sino también las soluciones que encontramos en diferentes lugares. Ahora sabemos que casi todos los seres humanos tienen microplásticos en su organismo. Así que es muy alarmante. La industria tiene que cambiar, los gobiernos tienen que cambiar sus políticas y las personas tienen que cambiar su forma de pensar. Cada persona puede marcar la diferencia y nos gusta decir que cada uno puede ser la voz del océano. En esta entrevista con Alatra TV, la legendaria familia Schurman comparte lo que presenció con sus propios ojos. No se pierdan su historia sobre la misión La Voz de los Océanos, para aprender cómo cada uno de nosotros puede contribuir a preservar la vida en nuestro planeta. Hoy estamos aquí con la famosa familia Schurman. Estamos muy felices de que nos reciban hoy. Así que su viaje comenzó hace más de 40 años. Y han pasado tantos años en el mar y han dado 3 veces la vuelta al mundo. 4 veces. ¿4 veces? Sí, 4 veces, sí. ¡Wow! Durante sus viajes, ustedes se enfrentaron a mucha contaminación ambiental y contaminación del océano. Y hoy trabajan con las Naciones Unidas, trabajan contra la contaminación y para proteger nuestro océano. ¿Puede contarnos cómo comenzó su travesía? Bueno, acabamos ahora, la semana pasada, terminamos nuestro 4º viaje alrededor del mundo. Y fue un viaje de 4 años con La Voz del Océano. Empezamos el primer viaje en 1984 y viajamos por todo el mundo durante 10 años. Yo tenía 7 años en ese momento y mis padres tenían el sueño de dar la vuelta al mundo en barco. La idea era navegar durante 2 años y medio. Al final nos quedamos más de 2 años, nos quedamos 10 años y durante el viaje dijeron, ¿cómo podemos ganarnos la vida trabajando? Porque solo tenían dinero para 2 años. Entonces empezamos a hacer documentales para la televisión brasileña y acabamos haciendo otros para National Geographic y Discovery. También nos ganábamos la vida escribiendo artículos. Cuando llegamos a Brasil en 1994, mis padres dijeron, queremos hacer otro viaje. Así que hicimos un segundo viaje en un barco diferente, no era este barco, que duró 2 años y medio. Fue desde 1997 hasta el año 2000. Y volvimos a Brasil, donde hicimos varios proyectos en la costa brasileña. Y luego en 2012 mis padres me llamaron. Yo competía en windsurf como atleta profesional. Me dijeron, queremos construir un barco sostenible que cuente con sistemas de respaldo para poder realizar expediciones durante mucho tiempo y explorar distintas partes del mundo. Así que me involucré en la construcción. Construimos embarcaciones de vela entre 2012 y 2014. Empezamos la expedición en 2014 y fue una expedición de 2 años. Y durante esta expedición nació La Voz del Océano, porque nos detuvimos en una isla llamada West Fayu, en el Pacífico Norte. Es una isla pequeña y diminuta entre Japón y Papúa Nueva Guinea, y no vive nadie allí. Es un atolón. Y puedes rodearlo caminando en unos 15 minutos. Y desembarcamos y la isla estaba cubierta de contaminación plástica, completamente cubierta, y fue un gran impacto para nosotros. Así que hicimos una limpieza de la playa, pusimos todo en nuestra lancha, lo llevamos al barco, y allí tenemos una máquina compactadora. Entonces, compactamos mucha basura. Luego le mostraré todo lo que construimos en el barco pensando en la sostenibilidad. Tiene funciones increíbles. Compactamos la basura y la llevamos a Guam, la siguiente isla donde había un centro de reciclaje. Entonces grabamos un video sobre ello que terminó haciéndose viral con más de 1 millón de visualizaciones y reposts. Fue realmente increíble. Y mucha gente preguntaba, ¿y ustedes qué van a hacer al respecto?
y mis padres dijeron, queremos dejar un legado. Hemos visto tanta contaminación en el océano, hemos vivido en el océano durante tanto tiempo. Queremos hacer algo para cambiar esto. Así que volvimos a Brasil en 2016 y comenzamos a reunir mentes. Científicos, biólogos marinos, personas del sector empresarial, estudiantes, profesores. Y finalmente creamos La Voz del Océano. Y la idea de La Voz del Océano no era solo mostrar los problemas, sino también las soluciones que encontramos en diferentes lugares. Entonces empezamos el viaje de La Voz del Océano en 2021. Comenzamos aquí en la costa de Brasil, recorrimos toda la costa de Brasil. Belém fue nuestro último estado en Brasil. Subimos por el río Amazonas, lo cual fue increíble, fue una experiencia nueva para nosotros. Y luego fuimos a Santorini y regresamos por el Amazonas hasta Afua. Y luego continuamos la ruta internacional donde hemos estado durante años, navegando por todo el mundo y creando conciencia y viendo todos los diferentes proyectos que, ya sabe, tienen un impacto increíble en la lucha contra la contaminación de los océanos. Es un lugar muy especial e inspirador. Es un centro educativo dedicado al océano, ¿verdad? Sí, la idea principal era, queremos devolverle al océano todo lo que el océano nos ha dado. Y mucha gente no sabe que el océano proporciona básicamente más del 50% del aire que respiramos. Entonces, como saben, vemos mucha protección de los bosques, lo cual es genial. Pero eso lleva así como 20 años, o sea, el trabajo de proteger los bosques y el océano. Apenas hay conciencia al respecto. Así que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Y La Voz del Océano llegó a Belém. Fuimos invitados por el gobierno del estado de Pará dijo, bien chicos, tienen que hacer algo por el océano aquí. Y queríamos hacer algo que no estuviera cerrado al público, como la zona verde o la zona azul, donde es muy difícil acceder. Queríamos algo que todos pudieran visitar. El barco ha estado abierto para visitas, cualquiera puede visitarlo. Y también la Casa de la Voz del Océano. Allí tenemos una exposición inmersiva donde la gente puede entender cómo funciona la basura, porque nos gusta decir que sin lo azul no existiría lo verde. Todo está conectado. Estamos teniendo aquí la COP30 que se celebra en Belém, en el corazón de la Amazonía. Y podemos ver que la Amazonía depende del océano y que el océano depende de la Amazonía y de los bosques. Todo está conectado. El río fluye hacia el océano. Por eso queremos crear conciencia sobre esto y estamos muy felices de estar aquí y poder usar el barco. Después de 4 años navegando alrededor del mundo, justo allí donde todo está sucediendo. Entonces, el último viaje no aparece aún en Internet porque solo encontré 3 travesías, 3 vueltas al mundo en velero. Sí, porque acabamos de finalizarlo ahora. Este viaje duró 4 años. Recorrimos la costa de Brasil, el río Amazonas, luego fuimos al Caribe y a las Bahamas. Navegamos toda la costa de Estados Unidos, casi hasta Canadá, hasta Maine, en el norte del país. Luego fuimos a Bermudas, cruzamos hacia México, el Canal de Panamá, Costa Rica. Fue un viaje largo. Costa Rica, luego el cruce del Océano Pacífico, pasando por islas como la Polinesia Francesa, Pitcairn, Wallis, Fiji y después Nueva Zelanda. Hicimos una pequeña pausa en Nueva Zelanda durante varios meses, donde realizamos un gran mantenimiento al barco y nos preparamos para navegar rumbo a la COP30. Así que salimos de Nueva Zelanda, cruzamos el final del Océano Pacífico hacia Australia y luego Indonesia. Pasamos 4 meses en Indonesia. Conocimos proyectos increíbles allí, realmente increíbles. Pero también vimos el fuerte impacto de la contaminación plástica en el océano. Después cruzamos el Océano Índico hacia Mauricio, Reunión, y luego Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Cruzamos el Océano Atlántico hasta Santa Elena, Fernando de Noronha, que es una isla aquí, un parque nacional, una reserva marina. Y luego llegamos aquí, a Belém. Así que ustedes vieron la contaminación visible, como los plásticos grandes, pero también advierten al público sobre los microplásticos, sobre su efecto en nuestra salud, en nuestros cuerpos, en los animales, en la biosfera. Entonces, ¿cuál es el peligro? Sí, nosotros tenemos nuestros pilares, nos gusta llamarlos así, de La Voz del Océano. Porque personalmente no somos científicos, pero tuvimos científicos a bordo, tuvimos biólogos marinos a bordo. Caterina es una de los miembros de nuestra tripulación, cruzó el Atlántico y el Pacífico con nosotros. Y paralelamente a lo que vimos y experimentamos, desarrollamos un pilar científico, un pilar educativo, que es muy importante, un pilar de arte y también uno de innovación.
Y una de las cosas que hicimos fue buscar en diferentes lugares proyectos que mostraran qué están haciendo los microplásticos en nuestro organismo. Tuvimos estudios increíbles aquí, en la costa de Brasil, en Estados Unidos también, en el Pacífico, y la voz del océano es aquello que no ocurre solo en el barco. Tuvimos un proyecto científico que se realizó simultáneamente en la costa de Brasil. 4 científicas viajaron desde el sur de Brasil hasta Belém y fueron recolectando bivalvos, mejillones y ostras en cada lugar donde paraban. La investigación científica y los resultados van a publicarse aquí, creo que el día 22. Van a mostrar dónde están los microplásticos y exactamente cómo afectan al cuerpo humano. También participamos en una investigación, creo que fue en Natal, en la Universidad de Natal, donde abrieron peces y, aplicando ciertos químicos, mostraron dónde aparecían los microplásticos en el pez. Y estaban en la piel del pez. Fue muy impactante. Y esto, por supuesto, nos afecta. Ahora sabemos que casi todos los seres humanos tienen microplásticos en su organismo. Da mucho miedo. Y es muy similar a lo que ocurrió con los cigarrillos. Al principio se decía, oh, no es perjudicial. Y luego, cuando empezaron a aparecer pruebas del daño, la gente empezó a darse cuenta de lo grave que era. Eso mismo está ocurriendo ahora con la contaminación plástica y los microplásticos. La gente está tomando conciencia. Cada día se publican estudios, nuevos estudios, que demuestran y evidencian lo perjudiciales que son y que sí, ya están presentes en nuestro torrente sanguíneo. Están en la placenta. Están por todas partes en nuestros cuerpos humanos. Y eso nos está afectando mucho. Y ustedes han viajado por todo el mundo. De hecho, toda su vida ha transcurrido allí. ¿Hay alguna diferencia entre las personas, entre las culturas? Sí, vemos diferentes culturas, claro, pero creo que todos tienen el deseo de mejorar las cosas. En la mayoría de los lugares donde hemos estado, vemos a la gente intentando hacer las cosas mejor, y eso es realmente inspirador. Por supuesto, en algunos lugares la gente todavía necesita más concienciación. Pero en la mayoría de los lugares que hemos visitado, vemos un fuerte impulso por cambiar, no solo respecto al cambio climático, sino también respecto a la contaminación que vemos, especialmente la contaminación plástica en el océano, sobre todo el plástico de un solo uso. Es absurdo, abres una botella, la usas unos segundos y ya está. Y esa basura, la gente dice, oh, pero yo tiro la basura, nunca va a desaparecer. Va a estar aquí durante 500 años, ¿sabe? Tenemos que replantearnos cómo gestionamos el plástico. El plástico de un solo uso. Sabemos que el plástico es importante en muchas áreas. En hospitales, en el sector sanitario, es muy importante, pero en otros ámbitos miramos y decimos, esto no es necesario. Así que es peligroso y tiene que cambiar. Los gobiernos tienen que cambiar sus políticas y las personas también. Porque muchas veces culpamos a los gobiernos y a la industria, pero las personas también tienen que cambiar su forma de pensar. Y cada persona puede marcar la diferencia. Nos gusta decir que cada uno puede ser la voz del océano. Así que cada uno de nosotros tiene un deber que puede generar un cambio. Y por eso, con el velero CAD, nos gusta mostrar cómo en un entorno pequeño se pueden utilizar ideas sostenibles y cómo el impacto, es decir, la huella que dejamos con el plástico, se puede reducir considerablemente. Esa es la idea con el velero CAD, y siempre nos gusta compartir las ideas e innovaciones que tenemos a bordo. ¿Y qué dificultades enfrentaron en su travesía durante su labor? Creo que uno de los mayores desafíos es siempre la financiación, porque cuando hablas del medio ambiente siempre es difícil conseguir fondos. Y nosotros empezamos, nos gusta decir que éramos una startup hace apenas un año. Hemos crecido exponencialmente, pues al principio fue muy difícil la parte de financiación. Pero una vez que el proyecto empezó a avanzar, la gente comenzó a creer en nosotros. Somos una iniciativa 100% brasileña para el mundo ahora, pero empezamos muy pequeños y sabíamos que no sería fácil. Ahora estamos muy contentos con los resultados. Y por supuesto, dejando de lado las tormentas que a veces encontramos en los océanos, creo que la parte más difícil para nosotros fue ir a lugares que tuvieran proyectos con impacto en la protección de nuestro océano. Por eso siempre estamos viajando a lugares distintos. Incluso en Galápagos, que es una gran reserva marina, encontramos desafíos. Fue muy duro para el gobierno local gestionarlos. Por ejemplo,
Hay muchos turistas visitando Galápagos. ¿Y cómo gestionan toda esa basura? Es algo para lo cual no estaban preparados hace tiempo. Y ahora no sé cuántas miles de personas visitan Galápagos y siempre existe el mismo problema, la basura. Así que visitamos todas las islas para ver qué hacen con sus residuos. Es un desafío constante en cada lugar donde llegamos. Vemos y enfrentamos esta realidad. ¿Por qué debería la gente proteger el océano y nuestro entorno? ¿Qué les inspira a hacer su trabajo? Creo que el océano es la mayor biodiversidad que existe. Solo tenemos un planeta y es este. Algunas personas quieren llegar a Marte, pero nosotros decimos, tenemos que proteger este planeta. Así que el océano es una parte inmensamente importante. Controla el aire que respiramos. Es el aire acondicionado del mundo porque regula el clima. Y hemos visto que el clima ha estado cambiando drásticamente. Podemos verlo en todas partes. Las tormentas son cada vez más fuertes. Ya no podemos predecir el clima como antes. Cambia muy rápido entre ciclos climáticos. Es muy impredecible. Así que el océano es una parte esencial para controlar el clima en la Tierra. Y no podemos descuidarlo. No podemos decir, bueno, el océano es grande, porque lo miramos y creemos que es enorme. Pero ya no podemos pensar así. Alguien aquí mencionó que el océano está realmente enfermo. Está en el hospital y casi muriéndose. Y si no lo protegemos, va a morir. Ya hay estudios realizados por competidores de regatas que dan la vuelta al mundo, que tomaron muestras para analizar microplásticos en cada rincón donde navegaban y encontraron microplásticos en absolutamente todos los lugares. Nosotros hemos estado en todas partes. Visitamos 17 países en esta expedición y no hubo ni una sola playa a la que fuéramos que no estuviera contaminada por microplásticos. Me refiero incluso a aquellas playas que, a primera vista, parecen playas de arena blanca. Vaya, qué paraíso. Y vas a la playa y miras y encuentras microplásticos, y eso, por supuesto, entra en la cadena alimentaria, entra en los peces. Los corales están muriendo. Los corales son de vital importancia para nuestro ecosistema y están muriendo. Lo vimos de primera mano. El blanqueamiento de corales está ocurriendo en una magnitud nunca vista antes. Y todo esto está pasando en los últimos 40 o 30 años, con una aceleración constante año tras año. Este es un proyecto familiar. Navegamos alrededor del mundo durante 41 años y vimos cómo los océanos estaban siendo invadidos por plástico, microplásticos, y también cómo subía el nivel del agua en muchas de las islas y playas que visitábamos. Y en 2015, después de ver una pequeña playa en una isla aislada, deshabitada, y recoger 10 grandes bolsas de basura, principalmente botellas de PET, decidimos cambiar nuestras expediciones. Las 3 expediciones anteriores eran expediciones históricas que filmaron para National Geographic. Y entonces decidimos cambiar, dejar un legado, hacer que la gente tome conciencia de lo que está pasando en el mundo. Volvimos a Brasil y, en 2019, creamos La Voz del Océano, junto con la familia y muchos científicos y periodistas que nos dieron ideas para crear esta primera ONG brasileña, organización no gubernamental. Hay muchas extranjeras, pero no brasileñas. Así que organizamos esta expedición para dar la vuelta al mundo. Tenemos proyectos científicos con universidades. Tenemos proyectos educativos. Tenemos muchos proyectos de arte con personas que están creando obras. Y también tenemos lo que es más conocido en Brasil, la comunicación, videos en todas las redes sociales actuales. Y eso es lo que estamos haciendo, generar conciencia. Y hemos hecho este viaje alrededor del mundo en nuestro barco para hablar de los bosques y del océano en la COP30, porque ahora el océano está en el centro de atención, mientras que antes simplemente pasaba a un segundo plano. Así que estoy muy contenta de que ahora se escuche al océano y la gente puede escuchar la voz que es la voz del océano. Como usted trabaja con científicos,
¿Puede contarnos qué impacto tienen los microplásticos en la salud humana? Sí. Recorrieron la costa de Brasil en coche, en lugar de por mar, recolectando ostras y moluscos, desde el sur del país hasta Belém, recorriendo unos 10.000 kilómetros. Es un proyecto con la Universidad de São Paulo. Fueron 4 científicas, mujeres muy valientes, que recorrieron 10.000 kilómetros. Y ahora vamos a presentar los resultados aquí, en la Casa de la Voz del Océano. Por ahora no puedo revelar detalles, ya que el proyecto todavía se encuentra en fase de investigación científica. Bien. ¿Y qué puede decir sobre el impacto de los micro y nanoplásticos en la salud humana? Bueno, he asistido a seminarios de Coalición Salud y Plásticos y a muchos otros, y podemos ver que ya es un conocimiento común que los plásticos están invadiendo el cuerpo humano. No hay un solo lugar. La sangre, las venas, el corazón, el cerebro están en todas partes. Y sí, es muy dañino, pero aún no saben exactamente cuán dañino es. ¿Y de qué deben ser conscientes las personas respecto a este tema? La gente debe ser consciente de que depende de nosotros cambiar nuestras costumbres. Por ejemplo, una botella de plástico. No sé si usted visitó nuestra casa, pero una botella de plástico que llega al mar lo contamina. Luego los peces se la comen y después nosotros comemos esos peces y terminamos contaminados. Tenemos que ser conscientes de que nuestras elecciones tienen un gran impacto en nuestro océano. ¿Puede contarnos sobre su trabajo con las Naciones Unidas? Sí, somos socios de las Naciones Unidas y nuestro trabajo es enviarles datos sobre el agua o cualquier material audiovisual. Recopilamos imágenes de los lugares que visitamos y ellos nos apoyan en todas nuestras interacciones con la COP y con todas las organizaciones a las que nos hemos dirigido este año. Aquí tenemos todo lo relacionado con el suministro energético. Nuestra energía renovable, paneles solares, generadores eólicos. Y también tenemos hidrogeneradores, que son como los generadores eólicos, pero cargan cuando el barco está en movimiento porque es un velero. Tenemos motores, pero solo los usamos para entrar en los puertos. La mayor parte del tiempo navegamos con las velas. Y hasta tenemos nuestro pequeño huerto aquí. Hay 2, sí. Podemos tener algunas especias y pimientos. Lo usamos para mostrarle a la gente que si podemos hacerlo en un barco, también pueden hacerlo en tierra. Y en esta parte del barco, además del sistema energético, tenemos un gran banco de baterías con más de 47 baterías. Así podemos almacenar mucha energía y podemos funcionar básicamente una semana sin necesidad de recargar. Eso hace que a veces seamos 100% sostenibles, sin necesidad de encender un motor para cargar baterías ni nada parecido. Esta es la estación de timón. Aquí es donde dirigimos el barco. La mayor parte del tiempo lo puedes timonear desde aquí, pero usamos piloto automático. Así tenemos tiempo para hacer nuestra investigación, analizar el clima, ver si hay barcos cerca, cosas así. Esta es nuestra tabla de navegación. Aquí hacemos toda la navegación. Podemos monitorear toda nuestra energía. Cuánto consumimos, cuánto producimos, lo cual es muy importante, porque producimos mucha energía con los paneles solares, así que podemos controlarlo todo desde una pantalla. La mayor parte del tiempo el barco está en piloto automático, que también podemos controlar desde aquí. Y esta es toda la parte del sistema eléctrico para controlar las baterías y algunos interruptores para encender luces y otras cosas. Como dije, el barco fue construido pensando en la sostenibilidad. Tenemos características aquí que nunca habíamos visto en ningún otro barco, lo cual es realmente increíble. Le mostraré la parte trasera. Nos gusta bromear diciendo que esta es la sala de meditación. Sí, mucha gente dice, oigan, ¿tienen una sala de meditación? Pero en realidad no es para meditar, aunque uno pasa mucho tiempo allí. Es la sala de máquinas. Tenemos equipos hidráulicos, motores, pero uno de los equipos más importantes que tenemos es ese que está allí, en la esquina. Ese equipo es el generador de agua. Es este analizador. Podemos producir 200 litros de agua dulce por hora. Elimina la sal del agua salada y la convierte en agua dulce. Y podemos hacer eso en cualquier lugar del mundo. Es increíble. Podemos estar en una expedición durante 5 o 6 meses. Mientras tengamos comida, tenemos agua. Es muy impactante ver lugares donde las personas captan agua de mar y la filtran. Hemos realizado varios estudios aquí utilizando un equipo especial. Un filtro largo, similar a un calcetín.
En algunos lugares mirábamos el agua y era absolutamente cristalina. Usamos lo que llaman una manta. Lo lanzas detrás del barco y parece una mantarraya. Tiene una boca grande por la que pasa el agua. En la parte trasera hay una especie de filtro muy pequeño que deja salir el agua, pero retiene los microplásticos. Una vez fue realmente sorprendente, porque el agua estaba cristalina. Pensamos, no hay contaminación, no vamos a atrapar nada. Pero cuando levantamos la manta estaba llena de microplásticos, llena. Así que no queda un solo lugar en el mundo donde arrastres una red pequeña y no encuentres microplásticos. Es realmente aterrador. Esto también es muy bueno para los barcos. Es muy exclusivo. Normalmente se encuentra en barcos más grandes, pero en barcos más pequeños como este es muy raro. Es nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales. Funciona con procesos aeróbicos y biológicos. Tenemos 6 tanques grandes debajo. Y básicamente se generan bacterias que consumen los desechos de una etapa a otra. Y cuando llega a la última etapa, antes de desechar el agua, tenemos que eliminar esas bacterias. Así que pasa por 3 lámparas UV. Un solo paso bajo una lámpara UV mata el 99% de las bacterias. Nosotros dejamos que pase más de 20 veces. Esto es realmente único porque muchos barcos usan tabletas de cloro para matar las bacterias. Y eso es terrible para el medio ambiente, especialmente para los arrecifes de coral. Y aquí está nuestra máquina compactadora. Compacta hasta el 80% del volumen de la basura. Así es como compactamos todos los residuos, sobre todo los plásticos de un solo uso, y luego los llevamos a un centro de reciclaje. Puede ver lo compactada que queda la basura. La compactadora es súper importante y tratamos de no usarla cuando, por ejemplo, cruzamos el Atlántico. Paramos en Santa Elena, una isla en medio de la nada en el Atlántico, y luego en Fernando de Noronha y no desembarcamos absolutamente nada de basura en las islas, porque sabemos lo difícil que es para ellos gestionar los residuos. ¿Y vieron esas enormes islas de basura? Sí, las vimos, y eso fue en... Mi madre es escritora. Tiene 5 libros, 6 libros ahora, creo. Ella es escritora. Esto fue durante la expedición anterior de 2014 a 2016. Y sí, vimos algo muy impactante. No vimos las del Atlántico Norte, Pacífico Norte o Pacífico Sur, pero vimos una en Indonesia que fue simplemente el mayor shock que he tenido en mi vida. No podíamos pasar con el barco porque había tanta basura que podía enredarse en la hélice o en el timón. Así que tuvimos que navegar muy cerca y dijimos, tenemos que grabar esto porque es increíble. Y esto estaba dentro de una reserva marina, una reserva muy conocida. Pero esa basura llega con las corrientes desde todas partes. Y se extiende por más de 150 kilómetros en línea. Lo impactante es que miras la basura y crees que solo está en la superficie. Pero luego entras al agua, tenemos imágenes, y empiezas a ver capas y capas. La punta del iceberg. Exacto. Estábamos buceando, haciendo snorkel en un arrecife de coral precioso, y de repente la corriente cambió. En un momento, estábamos literalmente empujando el plástico con las manos para poder avanzar. Nunca habíamos experimentado algo así, porque no era un lugar en el que lo esperarías. Todo va a salir bien, va a ser un buceo precioso. Y de repente llegó toda la basura. Íbamos así, apartando los plásticos. Fue muy impactante. Así que sí, lo vimos. Y no es que veas una isla gigante concentrada. Es más bien como si la basura se concentrara en una especie de autopista. La primera vez que vimos contaminación plástica importante fue en el segundo viaje alrededor del mundo. Mis padres y mi hermano estaban a bordo, hicieron un viaje llamado la Expedición Magallanes, navegando alrededor del mundo siguiendo la ruta de Magallanes. Pasaron por una isla del Pacífico Sur donde tampoco vive nadie, muy parecida a West Fallo. Y desembarcaron, y entonces mi hermano dijo, bueno, aquí hay algo raro. Estoy viendo cosas curiosas, y son, ya sabes, cosas de colores. ¿En qué año fue eso? Fue entre 1997 y el año 2000, probablemente 1998. Cuando desembarcaron, vieron esas cosas de colores desde el barco, y pensaron que era extraño. Pero al llegar, vieron contenedores y pedazos de plástico arrastrados a la orilla. Y dijeron, Dios mío, estamos en una de las islas más remotas del mundo. ¿Cómo llegó esto aquí? Y esto ya estaba ocurriendo entonces en el 98. Fue muy impactante. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Vietnam.
donde en la mayoría de las islas locales todos los envases, cestas, etc., se fabrican con fibra de coco o paja. Se utilizan, se desechan y regresan a la naturaleza, descomponiéndose por completo. Pero cuando se introdujo el plástico, la gente siguió con la costumbre de tirarlo igual, sin saber que ese plástico iba a quedarse para siempre en la naturaleza, que no iba a desaparecer y que iba a contaminar. Fue algo muy impactante. ¿Trabajan junto con científicos universitarios aquí en Brasil? Sí, trabajamos con varias universidades. La Universidad de São Paulo, USP, que es la que lleva adelante el proyecto a lo largo de la costa de Brasil con las 4 científicas que están recolectando bivalvos. Hay varias otras universidades. Trabajamos con 3 o 4 universidades. Y estamos intentando crear algo global también, para que las universidades compartan información y datos. Por ejemplo, fuimos al Instituto de Tecnología de New Jersey. Estaban investigando cómo podían utilizar microplásticos o plásticos mezclados con vidrio para fabricar hormigón, ya que es uno de los componentes básicos del hormigón. Y la fabricación de hormigón es una de las actividades más contaminantes. Entonces vieron cómo podían reducir ese impacto y estaban haciendo algunas pruebas y mezclándolo. Y fue realmente increíble. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo describiría el papel de la ciencia en este tema? Es súper importante. Cada año hemos visto cómo mucha gente no que pierde la fe, pero sí la confianza en la ciencia debido a la desinformación. Lo estamos viendo cada vez más. Y la ciencia no está equivocada. La mayor parte de la ciencia que vemos es innegable, ya sabes, sobre lo que está causando el cambio climático, lo que está causando la contaminación. Y tenemos que creer más en estos científicos, pero cada día vemos a gente diciendo, oh, pero eso es algo que no existe, se lo han inventado. Y me refiero incluso a la Tierra plana, ya sabe. Hoy en día hay gente que cree que la Tierra es plana. Hemos dado 4 vueltas al mundo. Sabemos que no es plana. Así que vemos estas creencias y cada vez más gente que cree en estas noticias falsas. Por eso debemos creer más en los científicos, en la ciencia. Son ellos quienes están logrando grandes avances para descubrir qué podemos hacer y cómo podemos cambiar. Se trata de que la gente adopte esas ideas, cambie las políticas y modifique su vida cotidiana para mejorarla. Básicamente tenemos 4 camarotes en el barco, 2 en la parte trasera y 2 más en la parte delantera. Así que los camarotes, cada uno... ¿Se ven acogedores? Sí, verá que cada uno tiene el nombre de una criatura marina. Baleia es la ballena. Luego tenemos el delfín, el albatros. Y esto lo hizo un amigo nuestro, un artista plástico. Recogió tapas de botellas y creó estas plantillas con plástico reciclado. Con ellas creó los diseños de cada habitación. Aquí tenemos 2 baños más y una ducha, así que podemos ducharnos normalmente en la parte trasera. Y de este lado puedes ver que cuando navegamos el barco se escora bastante, ¿verdad? El barco se mueve, es un velero. Por eso tenemos estas piezas para dormir, te apoyas en ellas y no te caes de la cama. Cada cama tiene una, las guardamos debajo, pero cada una tiene su propio gancho para sujetarla y evitar caídas. Es acogedor, es pequeño. La línea de flotación está ahora a la altura de nuestras rodillas. Todo esto está bajo el agua. Y el velero K tiene una característica increíble, la quilla retráctil. La quilla es lo que da el contrapeso para las velas, porque sin quilla el barco volcaría. La quilla pesa 27 toneladas y proporciona ese contrapeso. Pero tiene un calado muy grande, decimos que es muy profundo. Son 5 metros en el agua, por lo que no podríamos entrar en lugares poco profundos, pero tenemos una quilla hidráulica, por lo que podemos levantarla y quedarnos a menos de 2 metros, lo que nos permite entrar en lugares donde normalmente no caben embarcaciones de este tamaño. Este es el cilindro de la lámpara UV del sistema de tratamiento de aguas residuales. El agua pasa por 3 lámparas UV
dentro de un cristal. Y luego hay una funda de silicona que limpia el cristal todos los días. Así se mantiene limpio y está en contacto con el líquido con los rayos UV. Y hay una bomba de circulación. Así que entra por ahí y sale por allá. Y esta es Erika. Es la primera oficial. Mi compañera entró como cocinera, pero ahora es la primera oficial. Puede navegar el barco sola. Y básicamente los dos cuidamos siempre del barco y nos aseguramos de estar listos para la expedición. Mi nombre es Erika. Soy italiana. Y ahora van a cumplirse 10 años desde que estoy a bordo. El 18 de noviembre será mi cumpleaños marino. Estoy muy, muy feliz. Felicidades. Gracias. Cuando llegué aquí, nunca había navegado antes. Y ellos me enseñaron absolutamente todo. A navegar, a bucear. Y ahora también navegación técnica y todo lo demás. Y también a cuidar la naturaleza. He aprendido muchísimo durante estos 10 años. Estoy muy, muy agradecida por este barco, por esta familia y... Sí, Ahora ya eres parte de ella. sí. Quiero mostrarles el resto del barco. Aquí hay un poco de la historia de la familia, así que esta fue la primera vuelta al mundo. William, el capitán con el que has estado hablando, tenía 7 años, y cuando llegó, tenía 17. Y fueron 10 años haciendo la primera vuelta al mundo. Fue la primera familia brasileña en completar una vuelta al mundo. Esta fue la segunda vuelta al mundo con Katy. El barco lleva su nombre. Una hija de... Ella fue adoptada. Sí, es la hija adoptiva. Y esta es la tercera vuelta al mundo. Y ahora acabamos de terminar la cuarta de la familia y la segunda en este barco. La semana pasada llegamos después de 4 años navegando alrededor del planeta y volver a Brasil fue muy especial. Estamos muy felices de estar aquí otra vez. Tenemos un pequeño cine aquí y el proyector está escondido en un lugar estilo 007. Así que podemos proyectar películas y todo. Y aquí tenemos una pequeña biblioteca con los libros de la familia y libros que hemos ido intercambiando durante el viaje. Para mí, esta es la cocina más hermosa del mundo. Me encanta. Llevo 10 años cuidando esta área. Y está muy bien pensada porque es grande y tienes espacio para trabajar. Incluso pueden trabajar 2 personas sin problema. Pero al mismo tiempo, cuando estamos navegando, si abro mi base aquí, no me muevo de aquí. Así que puedo trabajar con seguridad. Incluso cuando hay mucho movimiento, sigo pudiendo hacerlo. Y aquí tengo mi cocina de baile. Así que sí, así que tiene que hacerlo porque tiene que seguir el movimiento del barco y poder trabajar con seguridad cuando se cocina. Y también tengo estos pequeños brazos que sujetan la olla en su sitio. Esta es mi ventana favorita. Porque cuando navegamos y estamos tumbados en este lado, puedo ver bajo el agua. A veces digo que tengo una cocina acuario. Me encanta. Y aquí pueden ver la vela y el mástil. Algo muy importante cuando navegamos solo 2 personas. Si estoy yo de guardia o él de guardia, incluso estando aquí dentro sabemos qué ocurre afuera. Este es el lugar donde separamos la basura. Aquí tengo papel. Aquí plástico. Y aquí metal. Y cuando está lleno, vamos a la compactadora que William les mostró antes. Esa máquina compacta hasta el 80% del volumen de la basura, lo que nos da muchísima autonomía. Por ejemplo, en Indonesia estuvimos 4 meses. Está lleno de islas y nunca descargamos nuestra basura porque no queremos causarles otro problema. Ya tienen suficientes. Con este sistema y la compactadora, podemos elegir dónde desembarcar nuestra basura y dónde no. Eso es muy valioso. Este es el único velero del mundo que tiene esta máquina. Es una trituradora de botellas. Pones una botella de vidrio y se convierte en esta arena de vidrio que se puede tocar. Lo que fue importante para nosotros es el cristal. ¿No le va a cortar? No, no te corta. Eso era fundamental para nosotros. Porque existen muchas máquinas similares, pero esta es segura. Puedes triturar entre 200 y 300 botellas, según el tamaño. Y este material puede usarse para muchas cosas. Para fabricar vidrio de nuevo.
para hacer joyería, para hacer ladrillos. Aquí en Pará, un estado de Brasil, uno de los artistas que creó la obra de arte frente a la casa La Voz del Océano va a hacer una colección de joyas inspiradas en la voz del océano. Así que estamos muy emocionados por ello. Mostramos soluciones listas para usar. Si estas tecnologías funcionan en un barco de 24 metros de eslora que se mueve constantemente, significa que se pueden usar en tierra firme y debería estar disponible para todos, porque la tecnología y las soluciones ya existen. Solo tenemos que compartirlas y hacerlas públicas. Bien, ahora, Un segundo. ¿así? ¿Sí? No, así, sí. Eso es, súper rápido, súper eficiente. Eso hacemos. Esperamos a tener una bolsa llena y lo hacemos todo junto. En 40 segundos haces una bolsa llena de vidrio triturado. Mi mamá es escritora. Este fue su primer libro, luego el segundo, el tercero, el otro que mostré. Ahí estoy yo, mi hermano y yo. Sí. Esto fue en el 84, cuando no había contaminación plástica en los océanos. Y entonces empezamos a ver los cambios. Fuimos al colegio en varios sitios. Dependiendo de dónde estuviéramos, teníamos que vestir la balaba. Esto fue en Tonga. También fuimos al colegio en la Polinesia Francesa, en Nueva Zelanda. Muy diferente todo. ¿Es su padre el que aparece aquí cocinando? Sí, sí. Es él cocinando, prepara su famoso espagueti y esa es mi madre, que suele recibir a muchos niños de las escuelas que vienen con nosotros. Hacemos muchas actividades en el mar y esta foto es cuando regresamos a Brasil en el 84. Hay varios otros libros también. Sí, mi madre es la escritora de la familia. Ellos ayudan a proteger el océano. Cada uno de nosotros tiene ese deber y puede marcar la diferencia. Son pequeñas acciones diarias las que ayudan. Y por supuesto podemos elegir mejor a nuestros líderes, porque ellos toman muchas decisiones. Podemos impulsar cambios en las políticas. Podemos proteger cada día. Vemos a personas haciendo pequeñas cosas que generan cambios y ayudan a proteger los océanos. Debemos proteger los bosques. Debemos proteger los océanos porque todo está conectado. Por eso creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea que cumplir. Nos gusta decir que es una tarea. Es una tarea para mejorar el océano. Responsabilidades. Sí, responsabilidades. Porque si no lo hacemos, nuestra tierra sin duda empeorará cada vez más. Y solo tenemos una tierra en la que vivir. A mi hermano le gusta decir sobre mi sobrino, el hijo de mi hermano. Quiero que mi hijo pueda ver lo que yo vi cuando viajaba por el mundo cuando era joven. Y muchas cosas han cambiado. Y dice, los arrecifes de coral están muriendo y los océanos están sufriendo. Así que tenemos que proteger los océanos. Tenemos que dar más importancia a los océanos y ya sabes, una mayor concienciación sobre la protección de los océanos. ¿Qué les gustaría decir a nuestros espectadores? Bueno, me gustaría decirles que el océano es la parte fundamental de nuestra vida. El océano no nos necesita a nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos al océano para respirar, para comer, para vivir. Necesitamos que el océano esté sostenible y limpio. Y necesito su ayuda para ser la voz del océano.